¿Cómo están, chiquilines? Espero que estén bien y de esta manera estamos tratando de llevar las clases de la mejor forma posible. De diversas maneras, ¿sí? Con textos, con las clases por WhatsApp y con este video que les estaba debiendo para explicarles el texto de Jaspers. El último material que nosotros trabajamos es sobre Sócrates, ¿sí? Y en él lo primero que vemos es que Sócrates se llama a sí mismo filósofo. Ser filósofo es su profesión, es lo que él hace. Y él utiliza esta palabra, filósofo, para denominar su quehacer, su profesión, con el objetivo de distinguirse de otra profesión, la de sofista. La palabra sofista significa sabio. Y lo que Sócrates quiere señalar es una diferencia de actitudes. ¿Por qué? En un texto de Platón aparece Sócrates explicando que quien ya tiene algo no tiene necesidad de buscarlo. Por lo tanto, un sabio es alguien que ya tiene la sabiduría y no necesita, por lo tanto, buscarla. Pero Sócrates no se identifica con eso. Él sí siente necesidad de buscarla, ¿no? ¿Por qué? Porque siente que le falta algo, que todavía no llegó a una verdad definitiva e incuestionable. Por lo tanto, se llama filósofo, amante de la sabiduría, para distinguirse del sofista o sabio que considera que ya la tiene. Bien, eso respecto a Sócrates. Ahora vamos a explicar el texto de Jaspers, qué nos quiere decir y qué relación tiene con Sócrates, que es el tema que estamos estudiando. Chiquilines, el texto de Jaspers comienza así. Dice, la palabra griega filósofo se formó en oposición a sofos. Sofos significa sofista. Se trata del amante del conocimiento, del saber, a diferencia de aquel que estando en posesión del conocimiento se llamaba sapiente o sabio. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice Jaspers? Lo mismo que estábamos hablando. ¿Qué tiene que ver con Sócrates? Tiene todo que ver con Sócrates. ¿Por qué? Porque lo que nos plantea en esta primera parte del texto Jaspers es el origen de la palabra filósofo y su significado. Y quien le dio este origen y este significado fue Sócrates. ¿Ah? Entonces, él está teniendo a Sócrates, Jaspers está teniendo a Sócrates como punto de partida para lo que él quiere explicar. ¿Sí? Y por eso nos recuerda el origen etimológico de la palabra, ¿sí? Su significado original. Filósofo significa amante de la sabiduría. Y desde que surge, desde que se origina, tiene esa finalidad de oponerse al sabio, ¿sí? En tanto que sabio es quien ya es dueño del conocimiento. Bien, vamos a repasar entonces en este esquema improvisado, ¿sí? Lo que tenemos que dice Jaspers es que filósofo significa amante de la sabiduría. ¿Y por qué es un amante de la sabiduría? Porque al reconocer que no sabe, que no la tiene, siente que debe buscarla. Pero esta palabra filósofo se opone a sabio. ¿Por qué se opone? Porque Sócrates, quien comienza a utilizarla para referirse a su profesión, a su quehacer, el propio Sócrates es quien establece
que el filósofo se distingue del sabio o sofista. ¿Por qué? Porque el sabio o sofista ya posee la sabiduría y como ya la tiene, no tiene necesidad de buscarla. ¿Qué significa que no la busca? Significa que no investiga, no duda y no cuestiona, porque cualquiera de estas acciones, investigar o dudar, sería buscar algo más allá de esa sabiduría que supuestamente se tiene. Pero como ya la tiene, es decir, como el sabio ya tiene su verdad, no investiga, no tiene que investigar más, ya tiene la verdad. Y no tiene que dudar de ella porque está convencido que tiene una verdad. El filósofo, no lo anoté acá, chiquilines, pero el filósofo, por lo tanto, al buscar la sabiduría, va a tener una actitud opuesta. Sí va a investigar, sí va a dudar, sí va a cuestionar, porque él no se considera dueño de ninguna verdad. Bien, y este significado de ambas palabras es el significado que Sócrates en el siglo V a.C. les otorgaba a las dos, tanto a filósofo como a sabio. ¿Qué nos quiere decir Jaspers en su texto? ¿Sí? Que comienza hablando de la palabra griega filósofo que se opone a sofos o sabio. Bueno, él quiere que en el siglo XX, que le está escribiendo este texto, nosotros recordemos el significado original de la palabra filósofo. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué Jaspers quiere que nosotros recordemos a Sócrates y el sentido que Sócrates le daba a la palabra filósofo? Porque él va a llevar ese sentido de la palabra filósofo, lo va a trasladar al significado de lo que es la filosofía como disciplina. Y el sentido de lo que es ser un sabio o sofista lo va a trasladar al opuesto de la filosofía, el dogmatismo. ¿Cómo vemos esto en el texto? ¿Sí? Jaspers continúa diciendo, este sentido de la palabra, es decir, este sentido de la palabra filósofo, ha persistido hasta hoy. La búsqueda de la verdad, no la posesión de ella, es la esencia de la filosofía, por frecuentemente que se la traicione en el dogmatismo, esto es, en un saber enunciado en proposiciones, definitivo, perfecto y enseñable. Primero que nada, ¿no? Tenemos que el sentido de la palabra filósofo, según Jaspers, continúa siendo el mismo hoy en día. Y que ese sentido de la palabra filósofo se traslada al sentido de la palabra filosofía. La filosofía es la búsqueda de la verdad, no la posesión de ella. Esto es lo primero que nos dice. Y luego yo les había preguntado en la tarea, ¿a qué se opone la filosofía? Bueno, la filosofía se opone al dogmatismo. Lo que Jaspers nos está diciendo acá es que el dogmatismo traiciona a la filosofía. ¿Y qué es el dogmatismo? Vieron que acá aparece esto es, ¿no? Eso significa que Jaspers nos va a explicar qué significa la palabra dogmatismo. Dogmatismo es un saber enunciado en proposiciones, definitivo, perfecto y enseñable. Significa que el dogmatismo es un saber que nos está diciendo las cosas son de esta manera. Y considera que esa verdad que propone
es definitiva, es decir, es válida para siempre, para todos. Es una verdad perfecta que además podemos enseñar. Bien, entonces la filosofía se va a oponer a esta actitud, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía propone una actitud más humilde, en la cual el ser humano nunca es absolutamente dueño de ninguna verdad. En cambio, dogmatismo es una palabra que utilizamos para referirnos a una actitud arrogante frente al conocimiento. El dogmatismo es una actitud que se caracteriza por ¿no? ¿Quién es dogmático? Me explico de otra manera. La persona dogmática considera que es dueña de la verdad. Todos conocemos a algún dogmático. Alguna persona que nos dice, no, esto es así y es incuestionable, ¿sí? No admite que lo cuestionen, no admite que dudan, no admiten que sus palabras se pongan en entredicho. Entonces, el dogmatismo es una actitud arrogante frente al conocimiento, que se caracteriza por cerrarse al diálogo y no aceptar cuestionamientos. Filosofía y dogmatismo son actitudes opuestas. Esto es lo que nos quiere señalar Jaspers. Que Sócrates, ¿sí? es el primero en definir su actividad como ser filósofo. Y ese ser filósofo es lo opuesto a ser sabio. El filósofo es el que busca la verdad, mientras que el sabio ya la tiene. Y él, Jaspers, va a tomar ese concepto que se plantea acá, ese significado de las dos palabras, filósofo y sabio, para explicarnos un poquito las características de la filosofía. Y la primera característica es que la filosofía entonces no se considera dueña de la verdad, es humilde, es una búsqueda permanente de la verdad. Se opone al dogmatismo como actitud que se considera dueña de la verdad. El filósofo, por lo tanto, y la filosofía siempre van a estar cuestionando, siempre van a estar investigando y siempre también van a estar abiertos al diálogo, ¿sí? A conversar, a intercambiar y pensar si las cosas son o no son así. La filosofía nos enseña a expresar nuestros puntos de vista, a ofrecer razones y también a escuchar los puntos de vista y las razones de los demás, ¿sí? Que nosotros no somos dueños de ninguna verdad. Bien, y luego Jaspers termina señalando entonces el significado de la filosofía para él. Y este significado es una metáfora. Filosofía, dice Jaspers, quiere decir ir de camino. ¿Qué significa esto? Filosofía es ir de camino. Es una metáfora en la cual él nos está explicando que la filosofía se centra más en la búsqueda que en llegar a un objetivo. Esto es, que la filosofía es más importante como actitud frente al conocimiento, como una actitud humilde, de reconocimiento de los propios límites, de apertura al diálogo, de estar dispuestos a investigar, de cuestionar, de dudar. ¿Sí? Ese es el ir de camino de Jaspers, la actitud que tenemos frente al conocimiento, que es una actitud que el filósofo mantiene permanentemente. Por eso señala que en filosofía las preguntas son más esenciales que las respuestas. ¿Por qué? Porque preguntar es el reflejo de una actitud.
El que pregunta se asombra, duda, no acepta las cosas porque sí, no acepta las cosas por tradición o porque se lo dice una autoridad. El que se pregunta está buscando pensar por sí mismo, ¿sí? Y eso es más importante que tener respuestas definitivas, porque tener respuestas ya es algo bastante pasivo, ¿no? Es decir, tengo la respuesta, me quedo tranquilo, con esto ya está. Tener respuestas es como una actitud bastante conformista. El filósofo y chiquilines, también el científico de hoy en día debe tener la misma actitud que el filósofo. ¿Por qué? Porque para ambos llegar a una respuesta significa solamente un punto de partida para nuevas preguntas. ¿Sí? Quien busca el conocimiento, ya sea desde la filosofía o desde la ciencia, no se queda en una actitud pasiva, sino que continúa siempre investigando, dudando, ¿sí? Cuestionando. Entonces, en resumen, cuando nosotros abordamos un texto filosófico, lo que buscamos es, ¿qué reflexión nos está planteando este autor? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo lo argumenta? La reflexión que nos plantea Jaspers es que el significado original de la palabra filósofo todavía hoy en día nos sirve para explicar qué es la filosofía. ¿Sí? ¿Qué es la filosofía en base a ese significado original de la palabra filósofo? Pues la filosofía es un ir de camino, una búsqueda permanente y humilde de la sabiduría, ¿sí? Es una actitud de no conformarse, de estar abiertos al diálogo. Y es una actitud, Jaspers no lo dice, pero yo les hago hincapié, es una actitud que no se opone a la ciencia, sino al dogmatismo. Esto es, la filosofía se opone a un concepto de verdad cerrado, ¿sí? A un concepto de verdad que no admite cuestionamientos. Bueno, espero que este video los haya ayudado a entender el texto de Jaspers y la relación que tiene con Sócrates. Totalmente afín a lo que plantea Sócrates. Jaspers lo que quiere es que recordemos lo que Sócrates nos dice. Chiquilines, que pasen bien y nos estamos conversando por otros medios, nos estamos hablando. Que pasen muy lindo.